Muy buenos días, queridos oyentes. Es un gusto saludarles en esta fresca y hermosa mañana. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Susurro de las Páginas. Y como es de costumbre, tenemos nuestra frase del día. Como dice Carl Van Doorn, cada generación escribe su propia literatura porque cada generación ve el mundo de manera diferente. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la evolución de la literatura en América, por eso en esta mañana tenemos a una invitada especial. Ella es Elisa Tapia, licenciada en literatura y lengua castellana, y hoy me complace tenerla aquí. Elisa, muy buenos días, es un gusto tenerte aquí acompañándonos. Nuestros oyentes también te dan la bienvenida a través de nuestra página. Muy buenos días, Luz. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es todo un placer estar aquí. El placer es mío. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la evolución de la literatura teniendo en cuenta los cambios reflejados en la sociedad, la cultura y el pensamiento humano? Claro que sí. Para responder a tu pregunta, Luz, y también a los oyentes, es muy importante tener en cuenta todos los acontecimientos ocurridos con el paso de la historia y sus constantes cambios, e incluso mencionar también que con el paso del tiempo el castellano fue evolucionando y adquiriendo características propias. Durante los siglos XVI y XVII se produjo un importante florecimiento literario conocido como el Siglo de Oro. En este caso, en el que se destacaron escritores como Miguel de Cervantes y López de Vega. Entonces, Luz, es así como el castellano se convirtió en una lengua literaria de gran importancia y su influencia se extendió por todo el mundo. A lo largo de los siglos, el castellano ha conseguido y ha seguido evolucionando, adaptándose también a los cambios constantes que ha tenido de manera social y en la cultura también. Bueno, licenciada, teniendo en cuenta todos estos acontecimientos en lo que usted me menciona, explíquenos más bien cuáles fueron las principales influencias en la evolución del castellano. Bien, Luz. Si mi memoria no me falla, puedo decir que durante la Edad Media el contacto con el árabe dejó una huella importante en el vocabulario del castellano, ¿cierto? Específicamente en palabras relacionadas con la agricultura, la gastronomía y la arquitectura también. En estos siglos posteriores, el castellano recibió influencias no solo del francés, del italiano, del árabe, del portugués, sino también de otros idiomas, lo que hace que estas influencias se reflejen en el vocabulario, en nuestra gramática y también en la pronunciación del castellano actual. Pero también se dio lo que fue la expansión del castellano en la península ibérica. Algo muy importante de resaltar es que se produjo principalmente gracias a la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. El castellano se convirtió así en la lengua oficial de la corte y la administración, lo que contribuyó a su prestigio y difusión. Además, Luz, la labor de los escritores y poetas ayudó a consolidar el castellano como la lengua literaria y de referencia, por lo que sus obras como Don Quijote de la Mancha, que por cierto muy buen libro, de Miguel de Cervantes de Saavedra, se convirtieron en referencia de la literatura en castellano, es decir, en nuestra literatura castellana como la conocemos ahorita mismo en América. Ok, muy bien, interesante. Entonces, en este caso podemos deducir que gracias a estos escritores, y poetas se han generado no solo un cambio lingüístico, sino que a nivel social y cultural esto hace que la diversidad se expanda, sino que también se logra identificar cada región, país y nacionalidad. Sí, claro que sí, así es. Por eso es importante mencionar a través de la historia y no se puede dejar de lado la llegada de los españoles a América en el siglo XV, ya que este marcó un hito en la historia de la cultura castellana. A través de la colonización, el castellano se implantó en el continente y se convirtió en la lengua dominante de la mayoría de los países de América Latina. Es así entonces como el castellano ha seguido evolucionando y ha incorporado pues
palabras y expresiones propias de las lenguas indígenas, como el quechua y el guaraní. Esta función de culturas ha enriquecido el vocabulario y la diversidad del castellano en el continente americano. Interesante, licenciada. Bueno, y de acuerdo a eso, ¿se puede entonces decir que el español es una de las lenguas más habladas actualmente? Claro que sí, hoy en día el castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo, después del chino mandarín, claro está. Se estima que más de 460 millones de personas tienen el castellano como lengua materna y que alrededor de 580 millones lo hablan como segunda lengua. El castellano es la lengua oficial en 21 países, Luz, incluyendo España y gran parte de América Latina. Además, algo que resaltar es que es una de las lenguas de trabajo de organismos internacionales como lo son la ONU y la Unión Europea. También algo para mencionar, Luz, es que el castellano, ha tenido una importancia súper impactante, ¿cierto? Y es que en el mundo radica en su amplia difusión y en su influencia en la cultura, la literatura y la comunicación a nivel global. El castellano es una lengua rica y diversa que ha sido utilizada por grandes escritores y poetas a lo largo de la historia, como ya mencionamos hace un ratico a Miguel de Cervantes y a López de Vega, ¿cierto? Pero Luz, algo que mencionar también es que vamos a resaltar aquí unos punticos, que el castellano ha tenido retos y algunos desafíos durante el siglo XXI. Bueno, ya mencionando esos retos y hablando de la historia, ¿me cuentas un poco cuáles son específicamente esos retos o desafíos que ha tenido la lingüística con respecto en pleno siglo XXI? Sí, claro, a pesar de su relevancia, el castellano también ha enfrentado desafíos en este siglo. Y uno de los principales retos es la influencia de otras lenguas, especialmente el inglés, en la cultura y la comunicación global. Eso es importantísimo mencionar porque promueve el uso y el estudio del castellano para perseverar su riqueza y diversidad. Y también para mencionar que otro desafío es la adaptación del castellano a las nuevas tecnologías. Sabemos que en el siglo XXI la tecnología ha evolucionado de una manera impresionante, Luz. Y los medios de comunicación digitales, eso es una locura, ¿cierto? Entonces, la creación de contenidos en castellano y el desarrollo de herramientas y recursos en línea son fundamentales para garantizar su presencia y uso en el mundo digital. Bueno, Elisa, muchas gracias por tu información, de verdad que nos alegra tenerte aquí y bueno, contándonos un poco de la historia de la lingüística y también su importancia. Bueno, de antemano agradecerte por el espacio compartido aquí también con nuestros oyentes que te están escuchando. Y bueno, Elisa, muchas gracias por venir. Listo, Luz, muchas gracias a ti por la invitación y recordarles a nuestros oyentes que no solo se queden con esta información, sino que sigan indagando, hay que seguir informándonos más, hay que seguir aprendiendo de todo esto. Sabemos que el castellano, la literatura, todo eso es una historia amplia y que cubre la mayor cantidad de nuestro tiempo aquí vivido en la tierra, entonces yo creo que debemos seguir estudiando, debemos seguir aprendiendo, Luz. Entonces esa es mi invitación y nada, pues muchas gracias por tenerme aquí en este lugar, por abrirme un espacio. Listo, Elisa, muchas gracias.